Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Santiago Negrete, estudiante del profesorado en Historia, perteneciente a la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Comahue, sede principal. La misma se encuentra en la ciudad de Neuquén Capital, provincia de Neuquén. En esta ponencia en particular, mi foco de análisis se centrará en la enseñanza sobre genocidios realizados por el Estado argentino a fines del siglo XIX y principios del siglo XX a través de la lectura compartida. En mi caso en particular, realicé las prácticas de enseñanza en historia en el Colegio Manuel Belgrano de nivel secundario en un tercer año del ciclo básico común. Al comenzar mis prácticas docentes durante el segundo cuatrimestre del año 2025, me encontré con la dificultad de que la asignatura asignada, lenguas preexistente, abordaba contenidos históricos sobre los cuales no tenía conocimientos previos. Los temas en cuestión eran la isla Martín García como campo de concentración y la masacre de Napalpí, pertenecientes a la unidad 2 de la asignatura. No solo carecía de materiales bibliográficos para trabajarlo, sino también de un marco teórico desde el cual poder sostener el abordaje. Sin embargo, tras una búsqueda de bibliografía, logré reunir los recursos necesarios para elaborar mis propios materiales didácticos. Recurrí a materiales bibliográficos realizados por diversos periodistas, pedagogos, filósofos, historiadores como Mariano Nagui, Alexis Papazian, Enrique Hugo Macés, Hilda Sábato, Raúl Mandrini, Sara Ortelli, Osvaldo Bayer, Todorov, Paulo Freire, entre otros y otras autoras. A partir de ello y con el acompañamiento de la cátedra, comencé a diseñar dispositivos educativos, es decir, creé mi propio material de enseñanza. De este modo, la elaboración de materiales para la enseñanza de la historia se convirtió en una construcción, tanto personal como colectiva, que implicó autonomía, creatividad y coherencia. Considero, por tanto, que la elaboración de materiales constituye una tarea intelectual, recurrente, cotidiana e ineludible de toda práctica docente y de la enseñanza de contenidos históricos y sociales. Esta labor forma parte del quehacer educativo cotidiano, no solo porque comunica la historia escolar, sino también porque expresa lo que se enseña y aprende en el aula como resultado de una decisión intencional y estratégica. De este modo, una vez comprendidos los procesos genocidas que abordaría en clase y tras la elaboración de un primer informe titulado ¿Qué enseñar en contextos históricos situados?, comencé a diseñar una unidad didáctica basada en los aportes de Víctor Salto, 2019, titulada como Estrategias de dominación del Estado argentino desde 1870 hasta 1930, sobre los pueblos originarios para imponer el proyecto modernizador. Mi objetivo principal era poner en cuestión la construcción del Estado argentino a partir de evidencias empíricas, de modo que los y las estudiantes del tercer año del Colegio Manuel Belgrano pudieran interpelarse críticamente con los acontecimientos históricos. En este sentido, el propósito fue, y continúa siendo, demostrar y poner en debate que la conformación del Estado estuvo atravesada por políticas sistemáticas de carácter genocida hacia los pueblos originarios preexistentes al propio Estado. Esta reflexión, además, busca rendir homenaje al nombre de la asignatura, lenguas preexistentes, al poner en valor las memorias y resistencias de dichos pueblos, mapuches, tehuelches, con, mocoví, etc. En un segundo momento, encontramos la estrategia de enseñanza y la lectura compartida. Entendiendo que cada práctica de enseñanza en historia es situada, es importante rescatar los aportes de Gloria Eldenstein, 2011, sobre la práctica. Nos referimos a la caracterización de las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales, históricamente determinadas, que se generan en un tiempo y espacio concreto. Como práctica política remite a la esfera de lo público y por ello solo puede entenderse en el marco del contexto histórico, social e institucional del que forma parte. Entendiendo de este modo que cada práctica docente no solo es situada sino también social, política y determinada por el contexto institucional, opté por implementar la estrategia de lectura compartida de Eisenberg con el fin de abordar comparativamente y siguiendo los aportes de Pagés los casos de genocidios realizados por el Estado argentino. Con esta estrategia entiendo que se ofrecen espacios de autonomía a los y las estudiantes, permitiéndoles leer, expresar y fundamentar sus propias interpretaciones y opiniones sobre las ideas presentes en los materiales. En relación con lo que los alumnos van reconstruyendo colectivamente,
procuro explicar, aclarar y complementar aquellos aspectos necesarios para facilitar la comprensión de los materiales didácticos y la problemática histórica abordada. De este modo, los y las estudiantes se apropian del contenido, asumiendo un rol activo como sujetos y lectores autónomos. No se limitan a reproducir lo que el texto dice, sino que expresan lo que piensan, establecen relaciones y elaboran explicaciones propias. La primera clase se desarrolló un lunes 6 de octubre en el horario habitual de la materia, de 10:35 a 11:55 horas. Para este primer encuentro elaboré una ficha de cátedra con el propósito de trabajarla y leerla colectivamente, junto con los y las estudiantes. Cabe destacar que al momento de su desarrollo me enfrenté a diversas dificultades, ya que en una primera versión la ficha tenía una extensión de 8 carillas. Al compartirla con la docente acompañante, ella me señaló que su extensión no era adecuada para estudiantes del nivel secundario, particularmente de un tercer año. Ante esta observación, me vi en la necesidad de reducir considerablemente el material, dado que, desde mi perspectiva inicial, una ficha de esas dimensiones resultaba breve. Esto se debía a que, durante mis 5 años de formación universitaria, me había habituado a ritmo y profundidades propias del ámbito historiográfico, muy distinto de los tiempos y modalidades de aprendizaje de los estudiantes de nivel medio. Luego de incorporar las sugerencias de la docente acompañante, logré una versión final de 4 carillas, que incluía imágenes complementarias. El tema a abordar en esta primera clase fue las estrategias de civilización durante la presidencia de Avellaneda. Cabe resaltar que la misma se centra en las estrategias que Avellaneda implementó para modernizar el país al estilo europeo y qué estrategias ofrecieron tanto Julio Argentino Roca y Adolfo Asina sobre la cuestión de la frontera y los pueblos originarios. Ante esto, realicé un mapa relacionado a la cuestión de la frontera para poder abordarla de manera geográfica junto con el estudiantado, ya que ellos previamente habían realizado consignas geográficas sobre los pueblos originarios. Por ende, supuse que era positivo retomar este hilo conductor del trabajo geográfico. La finalidad era que quede plasmado el territorio de Wallmapu, atendiendo cómo los pueblos originarios comprendían la frontera, a diferencia del gobierno nacional argentino, que poseía una concepción privada de la tierra, la cual difiere totalmente de los pueblos originarios. Si bien mi propósito inicial era desarrollar la estrategia de lectura compartida, surgieron algunas tensiones vinculadas con los tiempos de enseñanza y aprendizaje, ya anticipadas en la confección de la ficha. Durante la lectura tendí a anticiparme a las explicaciones del material en lugar de permitir que los y las estudiantes, mediante una interacción cognitiva con el texto, elaboraran por sí mismos las interpretaciones y comprensiones que el material proponía. Es decir, terminé adoptando una posición en la que actuaba principalmente como explicador del contenido y no como un mediador entre el saber y los y las estudiantes, siendo esta última una de las finalidades centrales de la lectura compartida. Como consecuencia, me adelantaba constantemente a los procesos de aprendizaje del grupo, hasta el punto de que la ficha se transformó en un material destinado únicamente a la enseñanza, perdiendo su potencial como herramienta de trabajo colectivo, que era justamente lo que había proyectado para esa primera clase. Esta experiencia me permitió reconocer la importancia de ajustar mi rol docente y de comprender que enseñar no implica transmitir información, sino favorecer el proceso de construcción colectiva del conocimiento. Al analizar mi desempeño, advertí que mi tendencia a explicar en exceso respondía a una formación universitaria centrada en la exposición y el dominio teórico más que en la mediación pedagógica y didáctica en historia. En este sentido, la autoevaluación me permitió valorar la lectura compartida no solo como una estrategia didáctica en historia, sino también como una herramienta de reflexión sobre mi propio rol docente, orientada a construir más espacios dialógicos, participativos y significativos para los y las estudiantes. La tercera clase se desarrolló el lunes 27 de octubre en el mismo horario de la materia, de 10:35 a 11:55 horas. En esta ocasión también elaboré una ficha para trabajarla de manera colectiva con los y las estudiantes. En este caso, la ficha corresponde a la isla Martín García como campo de concentración para los pueblos originarios capturados y derrotados en las campañas militares llevadas adelante por Julio Argentino Roca,
proceso conocido como la conquista del desierto o, mejor dicho, la conquista de Wellmapu o Puelmapu. La modalidad fue la misma que en el primer encuentro, lectura compartida. Para esta clase había pensado realizar, junto con el grupo, un cuadro comparativo entre el campo de concentración y la reducción de Napalpí. Sin embargo, en esta clase decidí centrarme únicamente en Martín García, ya que preferí dedicar más tiempo a escuchar y construir con sus aportes la ficha que adelantarme a la simple explicación. De este modo, iniciamos la clase analizando el concepto de genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Mi intención era lograr que los y las estudiantes comprendieran el significado de esta categoría, ya que aparecía de manera recurrente en las clases. Incluso algunos afirmaban que el Estado argentino no había sido el único en cometer genocidios, sino que los pueblos originarios también lo habían hecho porque se mataban entre ellos. Ante estas afirmaciones, consideré pertinente comenzar la clase trabajando dicha categoría. Sin embargo, la instructora a cargo me hizo la aclaración de que esta era más de carácter jurídico que histórico. No obstante, mis instructores me aconsejaron iniciar el análisis de los hechos concretos y empíricos y a partir de ellos evaluar si la categoría de genocidio era adecuada para explicar el acontecimiento histórico. Es decir, invertir la lógica de la universidad, donde primero se enseñan las categorías teóricas y luego se aplican a los casos concretos. Solventadas estas dificultades, le pedí a los y las estudiantes que copiaran el cuadro, ya que debían entregarlo al finalizar la clase. Sin embargo, esta decisión me generó un problema importante. Perdimos un tiempo valioso que podría haberse utilizado de manera más productiva, especialmente considerando que la materia se dictaba solo una vez por semana durante 1 hora y 20 minutos. Por otro lado, a partir de la lectura, por una pedagogía de la pregunta, de Paulo Freire y Antonio Faúndez, y gracias a la sugerencia de Virginia, pude avanzar en evitar la explicación tradicional y centrarme en formular preguntas y contrapreguntas más que en exponer. No me adelanté a sus tiempos, sino que dejé que fueran ellos y ellas quienes construyeran el cuadro comparativo a partir de la ficha mediante la lectura compartida. Aún así, debido a mi escasa experiencia docente, ya que en una carrera de 5 años contamos solo con un mes de práctica, pese a tratarse del profesorado en historia, tuve momentos en los que tendí a adelantarme, como sucedió en la primera clase. Sin embargo, esta tercera clase resultó mucho más fructífera. Logré posicionarme más como preguntador y mediador del contenido y menos como una figura de autoridad que explica mientras los estudiantes escuchan pasivamente. La tercera clase constituyó un momento decisivo en el proceso de formación docente, ya que me permitió poner en práctica un enfoque más dialógico y participativo, inspirado tanto en la sugerencia de los instructores como en la lectura de Freire y Faúndez. A pesar de algunas dificultades organizativas, como el tiempo perdido en la copia del cuadro, la experiencia evidencia un avance significativo en la capacidad de mediar el contenido sin recurrir a las explicaciones tradicionales. El trabajo colectivo sobre la ficha de Islas Martín García, en el marco de la conquista de Wellmapu, posibilitó profundizar el análisis crítico de los procesos genocidas, de los hechos concretos y no solo de las categorías teóricas. De este modo, la clase se transformó en un espacio de construcción conjunta de saberes donde el rol docente se orientó más hacia la fórmula de preguntas y el acompañamiento reflexivo. En definitiva, la jornada resultó altamente enriquecedora no solo por la mejora en la práctica de la didáctica en historia, sino también por la incorporación de nuevos materiales y estrategias que fortalecen la formación como futuro profesor en historia. Desde ya, muchas gracias.